toda esta zona fue la que trabajamos durante bastante tiempo, hace unos años, y que nos dio resultados insólitos sobre la esclavitud en Buenos Aires. Encontramos cerámicas y muchos otros objetos más, tanto del hospital que hubo acá hasta 1960 y tantos, como objetos de la población afro. Pero entonces había mucha población afroamericana en Buenos Aires. Entre 3 y 4 de cada 10 habitantes eran negros o descendientes. Fue hace muchos años, en una fría mañana de invierno en los lagos de Palermo, cerca del caserón de Rosas. Encontramos algo que nos llenó de temor por no saber qué era. ¿Qué significaba? ¿A quién pertenecía? Si era parte de un acto de brujería o un rito que iba más allá de nuestro conocimiento. ¿Cómo había llegado eso ahí? La verdad, un misterio. Un muñeco vudú de Buenos Aires. Puede parecer increíble, casi insólito, que este tipo de objetos se encuentren en la ciudad. Pero esto proviene de una excavación hecha sobre uno de los lagos de Palermo. Y ahí encontramos este muñeco, parte de un ritual totalmente africano, posiblemente hecho por afroargentinos, que fueron parte fundamental de la población de esta ciudad a lo largo de 400 años. Y este objeto en particular no solo es un muñeco vudú, sino que además fue matado. Se le clavó una espina de hueso sobre el corazón en el más claro ritual afro. Gracias. Daniel, perdóname, pero ¿no te parece que estás un poquito grande para ese tipo de lecturas? Mirá, es cierto, pero vos sabés que es muy interesante volver a ver qué es lo que leíamos y qué es lo que estudiábamos hace algunos años sobre la población afro. Cuando íbamos al colegio nos contaban siempre que había una negrita mazamorrera, el sereno que cantaba a las 10 andado y serena. En los actos escolares, mucho tiempo después, se transformaron en personajes absolutamente secundarios, sin entender la importancia y la significación que tuvo esta población para Buenos Aires. ¿Será muy difícil dar cuenta de que la población afroamericana desempeñó un rol muy importante en nuestra historia? La mayoría de los esclavos que eran introducidos en el Río de la Plata venían de varios países africanos, como Senegal, el Congo, Guinea, Luanda, Camerún y Gambia. Pero es imposible comprobar cuántos ingresaban por la vía ilegal del contrabando, así como también es difícil determinar su origen. Pues es que venía pensando este tema de los esclavos, de los afroamericanos. ¿Hay posibilidades de saber con cierta exactitud cuántos llegaron a América? Trabajé el censo de 1810 y me da para la ciudad de Buenos Aires aproximadamente un 30% de la población. Este es el dato que da el censo, pero los extranjeros que llegan, básicamente los que llegan con las invasiones inglesas, dicen que lo que dice el censo no es cierto, es decir, que solo un quinto de la población de Buenos Aires es blanca y el resto son mezclados. Hay que diferenciar en todo este tema de los esclavos entre lo que era una cabeza de negro de lo que era una pieza de indias. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Una pieza de india es un modelo ideal de lo que era un negro, de lo que era un esclavo. La cabeza es lo que venía, lo que llegaba, que era la realidad, que era diferente. ¿Pero qué condiciones o qué cosas se buscaban en el esclavo para establecer cuál era el ideal? Y bueno, mirá, que fuera una persona joven, no más de 30, más de 15, 1,70 m, buena complexión física,
que no tuviera enfermedades que se vieran, digamos, nada que se exteriorice, simplemente que estuviera bien. Mercancías. Terrible, terrible, es como comprar un caballo hoy mirándole cómo está la dentadura, es monstruoso. En un barril como este se hacía lo que se llamaba el palmeo, que era la forma para medir estas piezas de indias. ¿Y qué se esperaba? O sea, ¿cuál era el esclavo con condiciones óptimas para ser considerado una pieza de indias? Se paraba acá arriba, lo medían y tenía, delante de los que lo podían llegar a comprar, y tenía que reunir una serie de condiciones físicas. Ahora, por ejemplo, si un esclavo negro no cumplía el ideal de este sistema del palmeo, me imagino que tampoco sería descartado o se vendería por menos, tal vez. No, si era discapacitado, le faltaba un brazo, tenía una enfermedad o cualquier otra cosa, a nadie le importaba. Lo que se hacía era se sumaba, suponete, un anciano, un niño y un discapacitado, y eso te armaba una unidad de esclavo ideal, y eso tenía un precio como paquete. Muchos esclavos venían desde África con la marca de la empresa negrera en la piel. A los barcos que los traían se los llamaba tumbeiros, que significa enterratorios. Permanecían unos 2 meses allí en las bodegas, sin baño, sin agua, sin ducha, sin privacidad de ningún tipo. En la bodega las personas viajaban engrilladas y solo podían estar acostadas o sentadas, teniendo menos espacio y oxígeno. Cuando llegaban a destino, las empresas o asientos como la Real Compañía de Guinea, de Francia o la Compañía Inglesa concentraban a los negros en una especie de inmensa fábrica o galpón donde se los preparaba para la venta. Los franceses tenían sus barracas en lo que hoy es Parque Lezama. En cambio, el mercado de los ingleses estaba ubicado donde hoy está la Plaza San Martín, en Retiro. Viajaba la misma cantidad de pasajeros que entran hoy en 10 micros, alrededor de 350 personas. Permanecieron unos 2 meses en las bodegas. Todo esto favorecía el estallido de epidemias. Muchos esclavos llegaban enfermos, y eso cuando tenían suerte, porque como era la costumbre, si se les descubría alguna enfermedad, eran arrojados al mar sin contemplaciones. De los 10 millones aproximadamente de negros ingresados a la fuerza en América, murieron unos 4 millones, en lo que podemos denominar como uno de los más grandes genocidios en la historia de la humanidad. Javelson, quiero que entremos a esta casa. ¿Y qué tiene de especial? Mira, con un poco de imaginación podría funcionar como una máquina del tiempo. Trata de imaginarte quiénes hacían las tareas domésticas en la época colonial en un lugar así. Y las mujeres. Mujeres y además esclavas. Ellas tenían a su cargo todas las tareas domésticas de la casa. La limpieza, el planchado, eran lavanderas en el río, pero además de todo eso eran expertas cocineras. Hacían buñuelos, pastelitos, tortas, bueno, empanadas, todas las comidas que te puedas imaginar. Los hombres también eran esclavos domésticos, pero además muchas veces iban a trabajar fuera de la casa de sus amos a cambio de un jornal que era para el amo. Pero en sus tiempos libres, cuando los tenía, podía trabajar para reunir un dinero para él, que se llamaba el peculio, que era una suma con la cual podía el esclavo aspirar en algún momento a comprar su libertad. Para incentivarlos tienen que pagar ese jornal, darles el jornal, pero para incentivarlos les dicen, bueno, del jornal que ustedes están cobrando yo les voy a guardar un 10%, por ejemplo. Y con eso ellos compraban su propia libertad. Es decir, a veces no llegaban a vivir tanto como para comprarla, pero más aún, inclusive a veces se vendían a posteriori, y se vendo la mitad del esclavo porque la otra mitad es propiedad de él mismo porque ya se ha venido comprando. La arqueología, como campo del conocimiento científico, trabaja siempre y exclusivamente con objetos materiales. Lo que las sociedades descartaron
a lo largo del tiempo y hoy encontramos en los pozos de basura, en los rellenos. Esos objetos, esa basura nos habla, nos dice cosas, nos transmite mensajes. Y una de las cosas fantásticas que nos dicen son las diferencias sociales, las diferencias de clase, las diferencias entre ciertos grupos que tenían capacidad de adquirir cosas y otros que no. En este caso, por ejemplo, las pipas. Esta es la típica pipa de caolín, una sustancia muy frágil que solo se podía fumar en ocio, es decir, sin hacer nada y usando las dos manos. Eso quiere decir que la fumaba el patrón de la casa. En cambio, la población afroporteña, la población negra, lo que utilizaba era una pequeña cazoleta con un palito hueco que valía centavos, prácticamente ningún valor, ni siquiera como para que el patrón se la quite. Esto era lo que nosotros hoy llamamos las pipas que utilizaban los esclavos de Buenos Aires. La historia militar reserva pocas páginas de gloria para los soldados negros, pero lo cierto es que a partir de 1810 su presencia en el ejército fue continua y sistemática. Compañías enteras de afroamericanos murieron de forma masiva en las guerras de la independencia, pero los pocos que sobrevivieron no fueron reintegrados a la vida civil. Se los incorporó casi de inmediato en los ejércitos que participaron en la guerra contra el Brasil. Y así fue también como participaron de los conflictos internos entre unitarios y federales, y se convirtieron en una pieza decisiva en la guerra de la Triple Alianza. La cuestión es que su aporte no fue debidamente reconocido por nuestra historia, salvo escasas excepciones, como el del cabo Antonio Ruiz, más conocido como el Negro Falucho. Y Carolina, ¿vos qué sabés del tema del Negro Falucho? Mira, Falucho fue un esclavo negro cuya historia se hizo conocida por un relato de Bartolomé Mitre en su historia sobre San Martín. Mitre contó ahí que cuando se produjo la sublevación del regimiento del Río de la Plata en el Callao en 1824, Falucho fue uno de los sublevados y que lo fusilaron al pie de la bandera española por negarse a rendirle honores a esa bandera, ¿no? Y parece que murió gritando ¡Viva Buenos Aires! Sí, pero estoy seguro que no fue el único afroamericano que luchó en la independencia. En las guerras de independencia participaron muchísimos negros, tanto esclavos como libres, no solamente por el apoyo a la causa patriota, sino también porque en el caso de los esclavos, participar en las guerras, en caso de que sobrevivieran a las batallas, era una forma de obtener su libertad. Exactamente ese era el problema, que en los ejércitos, tanto de la independencia como de la guerra contra el Paraguay, no era lo mismo los batallones de blancos que los batallones de negros. Unos iban más al frente que los otros, unos morían como carne de cañón mucho más que los otros. En el ejército de los Andes, los negros formaban batallones separados de los blancos. Pero además después también participaron en las guerras civiles, ¿no? En las tropas de los caudillos, tanto unitarios como federales, había muchísimos afroamericanos.